Camila Conca, seguimos escuchando candidatos. Vamos ahora a revisar el tarjetón del Senado de la República. Vamos a hablar ahora con Rafael Nieto Loaiza. Él es abogado, es columnista, analista político, fue viceministro de Justicia y también del Interior y se está lanzando al Congreso de la República. Doctor Rafael, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo lo encontramos en el tarjetón? La lista del Centro Democrático al Senado es una lista cerrada, de manera que no hay ni números, ni fotos, ni nombres, solamente hay que marcar el logo del partido. Y eso es lo que hay que hacer para votar por mí o por cualquiera de los candidatos del Senado del partido. Candidato, ¿y por qué está postulando su nombre al Congreso? ¿Qué es lo que quiere llegar a ser al Legislativo? Porque creo que este es el Congreso más importante en las últimas décadas en Colombia, base fundamental para la defensa de la democracia y las libertades, para hacer control político del próximo gobierno, para reconstruir un país que Petro y su gobierno de extrema izquierda dejan en los huesos, para poder representar la voz de los ciudadanos y de las regiones y hacer una interlocución con los miembros del Ejecutivo. Yo creo que esas son tareas fundamentales del congresista. Sí, ¿y cuál sería una de sus propuestas principales en caso de llegar al Senado de la República? 3 grandes líneas de trabajo. Una, poner unas reglas para que los abusos cometidos por Petro, sobre pretexto de la paz total, no vuelvan a ocurrir jamás. La liberación de presos de las cárceles, la liberación de personas capturadas por la policía o por el ejército, el transporte de esos delincuentes en carros de la Unidad Nacional de Protección, el hecho de amarrarle las manos en la espalda a la fuerza pública e impedirle que combata a los criminales, el premiarlos. Me parece que ese no es el camino de una sociedad civilizada. Una sociedad civilizada tiene que castigar a quien comete un delito y premiar a quien respeta la ley. Y tenemos que construir ese principio como uno básico sobre el cual tengamos un futuro. El segundo es definitivamente la reconstrucción del sistema de salud. Lo asfixiaron criminalmente en esta administración. La gente ya no puede llegar a los hospitales, a las clínicas, a los procedimientos, a los médicos que antes sí podía. El más pobre accedía a los mejores hospitales y a los mejores médicos en las mismas condiciones y circunstancias que el más rico del régimen contributivo. Esa reconstrucción es fundamental para que la gente tenga acceso a los medicamentos y a los procedimientos que se requieren, para que no se siga muriendo la gente como se está muriendo por cuenta de decisiones del presidente y de su ministro de Salud. Y la tercera es una lucha contra la corrupción. Decir que la corrupción es solamente patrimonio de este gobierno sería mentira, pero sin duda no ha habido ningún gobierno tan corrupto como este. La corrupción alcanza al hijo del presidente, a su hermano, al ministro del Interior, al de Hacienda, al de Trabajo, al de Salud, al director administrativo de Presidencia, al círculo familiar y político más íntimo del presidente. Eso tenemos que ponerle fin. Candidato, quiero aprovechar para preguntarle por Paloma Valencia. ¿Usted cree que le pueden afectar esas denuncias que hizo María Fernanda Cabal y su esposo José Félix Laforí sobre la elección de la candidatura única presidencial, en donde aseguran que hubo presuntas irregularidades y que habría fraude? No, habría que decir que María Fernanda Cabal y José Félix Laforí participaron activamente en la escogencia de las 2 encuestadoras internacionales que hicieron el proceso de preguntarle a los ciudadanos quién era de entre los precandidatos el que mayor favorabilidad tenía, cuál era el de sus preferencias. También escogieron las 2 firmas de auditoría que hicieron el trabajo de seguimiento de esas firmas internacionales, participaron activamente de todo ese proceso y creo que las declaraciones de José Félix son inoportunas y además inoportunas digo porque podría haberlas hecho en el momento que se hizo la escogencia y no ahora, y además desafortunadas porque no corresponden a la verdad. Lo cierto es que Paloma es una mujer seria, juiciosa, disciplinada, que es sumamente trabajadora, la mejor senadora del último periodo, ha hecho una tarea de control político formidable, ha hecho la demanda en los tribunales de muchos de los decretos y los proyectos de ley impulsados por el gobierno con éxito, y además es incorruptible. Tiene más cojones, discúlpenme usted, que la mayoría de los varones. De manera que me parece que Paloma sería una formidable presidente de la República y lo que dice José Félix pues no corresponde a la realidad. Candidato, ¿usted qué número tiene dentro de la lista cerrada al Senado del Centro Democrático?
yo soy el segundo renglón. Es decir, ya podemos casi que decirle senador, porque según todas las proyecciones de las encuestadoras, el Centro Democrático tendría de momento la segunda bancada más grande en el Senado de la República, y eso quiere decir que usted está casi que elegido. Confiemos en que sea la bancada más grande y que ese sea el resultado del 8 de marzo. Yo apuesto a que si no lo somos vamos a estar muy cerquita, y en todo caso pues no seré senador sino el 20 de julio cuando asuma la posición. Pues es el candidato al Senado por el Centro Democrático, Rafael Nieto. Muchísimas gracias por su tiempo y muchos éxitos. A ustedes, muchísimas gracias.